Grabación. Entonces, en esta ocasión vamos a analizar la unidad número 4 que se ha titulado Aprendizaje Guiado de la asignatura de Psicopedagogía para la enseñanza de la matemática. Pudiera alguien pensar, ¿verdad?, que resulta bastante obvio pensar, ¿verdad?, que cuando estamos aprendiendo o asistimos a un curso, eh, pues siempre va a haber alguien guiándonos, ¿verdad?, para que nosotros podamos atender. Pero en este caso la unidad está dirigida a pensar en este enfoque, ¿verdad?, de las actividades que tiene que hacer el maestro y de los posibles, podríamos decir, inconvenientes que se pueden encontrar en el camino, ¿verdad? Llámense estos errores, llámense dificultades de aprendizaje u otras más, ¿verdad? En el caso específico de la enseñanza de la matemática, imagínense ustedes con qué nos podríamos encontrar. Si ustedes como estudiantes de matemática, ¿verdad? Tienen algunos errores, algunos fallos en notas o en actividades, entonces los mismos ocurren en grados inferiores y no en este nivel universitario, ¿verdad?, que es el superior. Entonces, más que todo de esto es lo que vamos a hablar en esta ocasión, ¿verdad? Como decía en la plataforma, el objetivo es de que queremos identificar cuáles son las características del aprendizaje guiado, identificar el rol del docente y los padres en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y también reconocer el valor de los errores que se cometen los estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza. Hay un segundo documento que habla de los aportes tercer documento parece que habla de los aportes de Vygotsky, muy pequeño, de 6 paginitas, los invito a que lo puedan leer, muy bonito, habla acerca de la zona de desarrollo próximo y los aportes que hizo él, ¿verdad?, en esta ocasión. Así es de que entonces hablemos de aprendizaje, ¿verdad? Aprendizaje matemático, errores de aprendizaje y cómo nosotros podemos lograr un aprendizaje significativo y de calidad, ¿verdad? Entonces dice el documento de que si queremos hablar de este tipo de aprendizaje, pensemos entonces en qué es lo que va a necesitar nuestro cerebro o nuestro ser completo, ¿verdad?, para poder llegar a trabajar en este aprendizaje. Claro está, ¿verdad? A este nivel nosotros ya sabemos de que hay estructuras cognitivas, ¿verdad?, que se ven involucradas en el aprendizaje. También ritmos y el estilo de aprendizaje diferentes. Pero entonces cuando se da la intervención pedagógica del docente en una clase, ¿verdad?, entran muchas características que pueden ser necesarias para que esto pueda llevarse a cabo. Entonces este documento que se nos ha pedido examinar nos invita a ver, ¿verdad? Usa una palabra que se llama andamiaje, ¿verdad? Que es decir, como el terreno o el camino que prepara el docente para que este estudiante entonces pueda como irse apropiando de los aprendizajes, ¿verdad? En pocas palabras, cómo tiene que ser el docente o qué tiene que hacer el docente para que el aprendizaje pueda convertirse de calidad para el estudiante. Eso es lo que vamos a examinar en esta ocasión. Los contenidos de esta unidad número 4 son las características del aprendizaje guiado, el valor del error como fuente de la realimentación del aprendizaje, el rol del docente y el rol de los padres. Entonces entiendo yo que en el grupo hay algunos que ya son padres, otros quizás todavía no. Entonces ahí nos van a dar ese aporte que necesitamos para esta tutoría. Bueno, antes de continuar, ¿alguien le dio una revisión al documento, algo que les haya llamado mucho la atención?
Bueno, decirle que pueden ocupar el micrófono para poder comentar. Está GC y GR. GC es Zulma. Bueno, solo confirmando los asistentes. SR, Claudia. Ujú. Sí, muy bien. Entonces, pueden ustedes observar que los documentos nos hablan acerca de cómo los estudiantes se ven al momento del aprendizaje de la matemática, ¿verdad? Eh, Habla acerca de esto, ¿verdad? De cómo se habla la exposición. Vaya, ante algunos... GC, GC. Solo el correo GC12081, si me puede hacer el favor de identificarse, que no lo logro encontrar. GC1201. RMSR BM Helsi y AB. ¿Quién es AB? AB Víctor Álvarez. Y Víctor Álvarez que se encuentra, ¿verdad? Zulma EGC. Va, entonces el G Zulma EGC, GR es quien no logró. Y AH que se acaba de incorporar. AH180408, si nos confirma en el chat quién es. Bueno, entonces, continuando con la tutoría, ahora que los tengo, quizás podríamos hacer preguntas para que ustedes puedan participar, ¿verdad? Cuando hablamos de potencial de aprendizaje, ¿alguien quisiera hacernos un comentario acerca de cómo consideran su potencial de aprendizaje en matemática? GR es José Elmer. Bueno, muchas gracias. Ujú. AH nos hace falta, el correo AH180408. Y Dayana que ya está incorporada, ¿no? Vaya, en lo que comentamos acerca de esto, ¿verdad? El documento menciona de que a partir de la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Concepto introducido por Vygotsky, muchos autores han hablado acerca de este potencial, ¿verdad? Que pueden tener los estudiantes a la hora de aprender, ¿verdad? Este, como dice el documento, es un proceso de interacción con otros, ¿verdad? Como el aprendizaje mediado. Y estamos hablando como la expectativa, ¿verdad? En qué pudiéramos llegar nosotros a aprender. Quizás, por ejemplo, en el caso ustedes como estudiantes de matemática podrían decirme, ¿verdad? En qué asignatura tienen mejor potencial, si en lógica o en álgebra, que parece que son las dos asignaturas matemáticas que estén llevando. Ustedes pueden comparar de que en el caso de esas dos asignaturas estamos hablando de dos habilidades bien diferentes que se requieren, ¿verdad? Por un lado, quizás si nosotros estamos aprendiendo, si estamos aprendiendo álgebra, nos encaminamos a procesos un poco más rigurosos, un poco más formales, diríamos que sabemos qué procedimientos ocupar, ¿verdad? Pero
asignaturas como lógica, por ejemplo, son un poco más de análisis, más de pensar, ¿verdad? Entonces son dos potenciales bien diferentes de aprendizaje que puede ocuparse, ¿verdad? Algunos opinan de manera similar que la geometría o la probabilidad, por ejemplo, eh, son diferentes potenciales que tenemos de aprendizaje. Entonces, cuando el documento habla acerca de esto, ¿verdad? Que tenemos que pensar cuando nosotros nos enfrentemos a esa escuela, ¿verdad? De pública o privada, vamos a encontrar diferentes potenciales de aprendizaje. Resulta curioso, por ejemplo, que algunos estudiantes, ¿verdad? Dominan muy bien la aritmética y todas las áreas, ¿verdad? Pero al llegar al séptimo grado, ¿verdad? Ahora que se empieza el álgebra, entonces algunos ven algo diferente, ¿verdad? Y piensan que se les ha movido el tapete, como decimos nosotros en el dicho, ¿verdad? Esto quiere decir que hay diferentes potenciales. Por otro lado, sucede también que algunos estudiantes, ¿verdad? Quizás anteriormente la aritmética no les llamó mucho la atención y al llegar al álgebra descubren un potencial que tienen con respecto a esta asignatura. Entonces estamos hablando de potenciales de logro, de aprendizaje que pueden llegar a tener los estudiantes. Con respecto a entonces a lo que sucede con esto, ¿verdad? El documento nos invita a pensar en que autores, ¿verdad? Como por ejemplo este Feuerstein, concibe al organismo humano, dice, como un sistema abierto, ¿verdad? Y que puede modificarse. De ahí viene el concepto este que se usa de modificabilidad estructural cognitiva, ¿verdad? Ustedes saben que la palabra cognitiva se refiere al aprendizaje y al potencial que tenemos para ello. Entonces dice él que la modificabilidad se convierte para este autor en un criterio de la verdadera capacidad del individuo. Y entonces a veces encontramos a personas, ¿verdad? Mayores que después se dan cuenta de los potenciales que tienen y pueden llegar a aprender. En cierta capacitación, les cuento la anécdota, había un profesor de sociales que tenía mucha habilidad en matemática. Entonces le pregunté yo que por qué no había estudiado matemática cuando estudió la formación inicial del profesorado. Y me dijo que siempre le había tenido una aversión o un miedo a la asignatura y por eso mejor había estudiado esta otra asignatura. Pero posteriormente, dándole clases de matemática básica, se dio cuenta que tenía potencial para aprender. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo la modificabilidad del aprendizaje puede llevarnos a otras asignaturas, ¿verdad? Quizás ustedes como estudiantes se consideren que sean buenos para los números, por ejemplo, pero posteriormente van a darse cuenta de que hay asignaturas que les llaman la atención o ustedes pueden también tener potencial para aprender. Entonces, el pequeño esquema que propone este autor se refiere a la estructura, ¿verdad? Es decir, lo que hemos heredado, nuestro coeficiente de intelectualidad y nuestras inteligencias múltiples, versus la funcionalidad que pudiéramos llegar a tener nosotros, ¿verdad? Dependiendo a lo que nos expongamos. Las tareas que nos brinden en nuestros medios de estudio van a acelerar ese proceso de modificabilidad, ¿verdad? Del que habla este autor. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a hablar, ¿verdad? De ese desarrollo cognitivo y los procesos que intervienen en este mismo. Según lo que dice el autor, ¿verdad? Los dos factores responsables del desarrollo cognitivo son la exposición directa del organismo a la estimulación y en segundo lugar, la experiencia de aprendizaje mediatizado. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de estos componentes? No sé, si quieren, preguntamos y activan ustedes su micrófono. Silvia, no sé si está todavía con nosotros. Y María, que nos comenten. ¿Cómo entiende el factor número 1, Silvia, la exposición directa del organismo a la estimulación? Y María nos comenta cómo entiende la experiencia del aprendizaje mediatizado. Entonces, en lo que piensan y nos dan una respuesta, piensen ustedes, por ejemplo, en el estudiante común, ¿verdad? Que asiste a una escuela a aprender clases de matemática. Entonces, ¿cómo será que funcionan esos dos factores cuando un niño está en la escuela?
la exposición directa del organismo a la estimulación y la experiencia de aprendizaje mediatizado. Bueno, en lo que esperamos, ustedes pueden pensar, ¿verdad?, que el estudiante se enfrenta a los contenidos, se enfrenta a las actividades que propone el docente o quizás el libro de texto que tiene. Entonces esos factores se estimulan, ¿verdad? Como ya hemos hablado, los procesos, ¿verdad? Para que pueda ocurrir el aprendizaje. Entonces quizás algunos se estimulen con esas actividades o con otras. Pero son estas diversos, podríamos decir, componentes, ¿verdad?, que pueden hacer que este estudiante se vea sometido al aprendizaje. Y la misma experiencia de asistir, ¿verdad?, de ver a sus compañeros estudiando, las actividades que el docente le propone. Entonces, ahí estamos hablando de esos dos factores, la exposición directa y estar en medio, ¿verdad?, de ese aprendizaje mediatizado. ¿Por qué mediatizado?, se puede preguntar alguien. Bueno, porque antes de asistir, verá, un curso, ya hay una currícula, ¿verdad?, que plantea qué es lo que entonces el docente tiene que hacer, ¿verdad?, para poder estar en cada una de estas actividades. Ahora, si hablamos nosotros con respecto a los tipos de aprendizaje, pueden observar ustedes que puede haber un aprendizaje por exposición directa, ¿verdad?, como por ejemplo al asistir a una escuela pública, o podría ser el aprendizaje mediatizado. No depende de las oportunidades de confrontación del sujeto con los estímulos, sino del impacto y la calidad de la intervención del adulto o del par. De ahí la importancia de hacer una adecuada mediación pedagógica. Como ejemplo de este aprendizaje mediatizado, ¿verdad?, podríamos comparar el de un padre, ¿verdad? Algunos padres en las escuelas públicas no tienen mucha educación, pero sin embargo resulta que el padre, ¿verdad?, que es muy responsable, exige a sus hijos que hagan deberes o los sienta, ¿verdad?, para que puedan estudiar. Quizás él ni siquiera recibió esas clases, o puede que sí, pero entonces se vea entre esa confrontación, ¿verdad?, del sujeto con los estímulos. O en el mejor de los casos, algunos estudiantes a veces tienen parientes que ya son profesionales y entonces esto los guían, ¿verdad?, para que puedan aprender y puedan tomar decisiones adecuadas a su formación. Entonces ahí podemos hablar de este aprendizaje mediatizado. En el caso de nosotros, al estar aquí en la universidad a distancia, ¿verdad?, nos vemos por exposición directa a actividades de aprendizaje, ¿verdad? Quizás alguien diga, pero son virtuales. Sí, ¿verdad? Pero sin embargo nos están exponiendo, ¿verdad?, a una lectura, a una actividad, a un video, a un foro, para que nosotros podamos tener actividades de aprendizaje. Entonces de esta lámina podemos sacar una conclusión, ¿verdad? Para que pueda haber un aprendizaje cognitivo, entonces es necesario que este alumno tenga realmente actividades que le puedan retar, ¿verdad?, su estimulación y que también puedan llamar la atención, ¿verdad?, de sus canales para tener este aprendizaje, ¿verdad? Si una actividad no logra despertar el interés de un estudiante, entonces difícilmente puede haber aprendizaje. En la lectura del documento, si ustedes la hicieron, habla de la sinapsis, ¿verdad?, que cuando hay aprendizaje. Entonces puede ser que un alumno esté sentado 45 minutos en una clase y no haya desarrollado ni una tan sola sinapsis, es decir, una conexión cerebral que realmente despierte un aprendizaje. Hablando siempre sobre este aprendizaje mediatizado, ¿verdad? Podemos pensar en los factores, ¿verdad?, para que puedan, por un lado, originar este aprendizaje o por lo que lo puedan interrumpir, ¿verdad? Entre estos habla el documento acerca de las rupturas afectivas, de las perturbaciones emocionales, entre otros. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque dice aquí el documento de que no hay alumnos pasivos realmente, ¿verdad?, sino que todos reciben información, dice, y todo es una sola máquina, podríamos decir, que afecta, ¿verdad?, lo físico, lo psicosocial, lo cognitivo,
Y todos estos factores tienen su importancia en el aprendizaje. Por ejemplo, imagínense ustedes un estudiante cuyos padres estén pasando por un divorcio o una separación, ¿verdad? ¿Podría afectar esto al aprendizaje de un estudiante? Claro que sí, ¿verdad? Porque tiene que ver su componente social, ¿verdad? Que es lo que tiene ahí. Entonces, cuando hablamos de factores que pueden perturbar el aprendizaje, siempre debemos tomar en cuenta esto, ¿verdad? Lo que son físicos, los psicosociales y los cognitivos, ¿verdad? Que son tres factores que tienen su relevancia en el aprendizaje. También hay un término que llama mucho la atención en el documento que habla, ¿verdad? Que como docentes de matemática, ¿verdad? A la hora de investigar un poquito de cómo estos componentes pueden afectar, ¿verdad? Que se perturbe el aprendizaje. A esta perturbación, entonces el documento le llama privación cultural y para generar acciones que solventen estas carencias en los y los estudiantes, dice que no podemos pensar erráticamente en que un alumno en particular aprende un contenido o a resolver un problema por su escasa inteligencia, sino que más bien como docente de matemática entonces empieza el trabajo de un cuestionamiento acerca de qué puede estar frenando el aprendizaje de este estudiante o qué podríamos proponerle para que este estudiante pueda llegar a ese conocimiento. La práctica, lo que se hace difícil es, por ejemplo, ¿verdad?, de que no se tiene un grupo a veces pequeño de estudiantes, sino que hay un número bastante considerable para poderlo hacer. Sin embargo, ¿verdad? Entonces, la labor docente o la característica del aprendizaje mediatizado es que si el profesor de matemáticas se da cuenta, ¿verdad?, de que hay un estudiante que está siendo frenado en su aprendizaje, ¿verdad?, perdón, en términos psicológicos tiene una privación cultural afectiva, entonces el docente debe indagar, ¿verdad?, y hacer una propuesta pedagógica de cómo ayudarle. Como les comentaba ese caso, ¿verdad?, casi siempre las separaciones o los divorcios en los padres tienen un efecto en el estado psicosocial de los estudiantes, ¿verdad? Es muy común observar eso. Perdón. Entonces, al hablar de este aprendizaje mediatizado, pensemos en cuáles son las condiciones que necesitamos para poder tener existencia de este. Uno de ellos es la intencionalidad. Es decir, la intención parte, dice, del mediador y consiste en aplicar al sujeto en una experiencia de aprendizaje. Entonces el profesor piensa, ¿verdad?, qué actividades son las que va a proponer para que los estudiantes puedan cumplirse. Puede ser trabajar en un foro, en una plataforma, verse expuesto a una serie de problemas de aplicación matemática, ¿verdad?, una actividad evaluada, etcétera. Entonces siempre va a haber una intención. Si un estudiante acude a una clase, detrás de esta clase ya el profesor tiene un objetivo, sabe qué es lo que quiere lograr, que aprenda a resolver el estudiante. Y entonces la característica del aprendizaje mediatizado es esto, la intencionalidad. Otra característica es la trascendencia. Y como dice el documento, la naturaleza trascendente de esta mediación es más allá de la necesidad innata que originó esta actividad, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, las clases no siempre se van a caracterizar de conocimiento, ¿verdad?, sino que tienen que ir acompañadas de valores y de un fomento de calidad a la vida, ¿verdad? Entonces hay mucho más detrás de una clase, ¿verdad?, que es lo que se quiere referir. A eso se refiere esta trascendencia. Una tercera característica es el significado, ¿verdad?, que es presentar las situaciones de forma interesante para que el sujeto se implique de forma activa. Ante esto, los últimos programas de estudio es lo que han querido ir cambiando un poquito, ¿verdad? Que las clases presenten mayor significado, ¿verdad? Por eso a veces ustedes quizás pueden observar, ¿verdad?, que los currículum cambien, ¿verdad?, pensando en qué significado se podría tener. Por ejemplo, para el año siguiente, el 2019, cambia el programa de bachillerato, ¿verdad? Se empieza un nuevo programa con esta modalidad de los libros ESMATE,
ahora para bachillerato. Entonces lo que se presenta es eso, ¿verdad? Que haya un mayor nivel de significancia para el estudiante y que se pueda tener una intencionalidad de aprender algo que puedan ocuparlo ellos en su vida. Y una cuarta característica es la participación activa, ¿verdad? Es decir, que no solamente el docente tiene que ser el protagonista de la clase, ¿verdad? O el primer plano, sino que el estudiante también tenga una participación activa. Como ustedes saben, esto es propio de algunos modelos de aprendizaje, ¿verdad? Como el constructivismo y el aprendizaje basado en la resolución de problemas. Entonces, por ahí podemos observar un poco de aprendizaje mediatizado. Estas cuatro características, ya al observarlas, a ustedes les dan una idea de entonces cómo tiene que funcionar el aprendizaje, ¿verdad? Si alguien tiene su documento del tema número 4, los invito a que ustedes puedan revisar esta lectura, ¿verdad? Al hacer la lectura más detallada del documento, podemos ampliar nuestro criterio, ¿verdad? Con respecto a cómo intervienen estas características ya en una clase de matemáticas. También podemos continuar hablando acerca de estas características que menciona el documento, ¿verdad? Por ejemplo, la regulación de la conducta. Esto exige, ¿verdad?, que los estudiantes podríamos decir que tengan conocimientos previamente adquiridos, ¿verdad? Y utilizarlos dándoles cierta forma y coherencia, ¿verdad? Para que pueda haber un proceso de razonamiento. Quizás en el caso de los alumnos de tercer ciclo, eh, esperamos que tengan algún conocimiento previo, y los hay en la mayoría de ocasiones. El problema es cuando no los tenemos, ¿verdad? O no se nos hace fácil recordar lo que hemos aprendido. También podemos hablar un poco acerca de la individualización del aprendizaje mediatizado, ya que cada persona puede presentar un modelo de aprendizaje diferente según su estilo individual. Esto nos parece conocido porque es una de las características de la diversidad, ¿verdad?, que hay en el aula. Entonces, cuando hablamos de esta individualización, ustedes pueden hacerse una imagen mental, ¿verdad?, de ese estudiante en una clase de matemática expuesto a unas situaciones que el docente ha diseñado, a una velocidad, a un tiempo. Entonces, ¿qué pasa si el estudiante no tiene esa velocidad o ese tiempo para aprender? Ahí entra la diversidad, ¿verdad?, que nosotros podamos tener. Y los docentes debemos tener muy en cuenta eso, ¿verdad?, a la hora de preparar una clase. También podemos caracterizar, ¿verdad?, a este aprendizaje mediatizado con la competencia, ya que se intenta potenciar al máximo la capacidad de aprendizaje del niño o adolescente, aunque él crea que no es capaz, cosa que es muy común en el caso de matemática, ¿verdad?, por otros factores que quizás hayan ocurrido en la clase. Entonces, el docente trata de fomentar, ¿verdad?, una buena actitud hacia el aprendizaje de la matemática, y también, aunque la motivación es propia, ¿verdad?, y podríamos decir intrínseca, pero el profesor, perdón, sí trata de promover esas actitudes, ¿verdad? Un detalle, ¿verdad?, que logra mucho esto del aprendizaje mediatizado es el diálogo. Entonces, si el docente se toma el tiempo, ¿verdad?, de platicar con este estudiante que tiene dificultades, a lo mejor pueda conocer más su situación y entender por qué, ¿verdad?, es que él necesita más tiempo para poder lograr con estas actividades de aprendizaje. Bueno, a este momento ya hemos hablado un poquito del aprendizaje mediatizado, ¿verdad?, y algunas características que tiene. Entonces, ustedes pueden darse de cuenta de que en la misma clase común y tradicional de la escuela puede tener ese toque, ¿verdad?, ese enfoque del aprendizaje mediatizado. Para esto, como nosotros hemos podido observar, es necesario mucho del trabajo docente para que pueda estar pendiente de los ritmos y los estilos de aprendizaje, y de brindar un estímulo adecuado para que los alumnos puedan responder. Entonces, hagamos la reflexión que aparece ahí en el documento, ¿verdad? En la página 174
pueden observar ustedes que está esta pregunta. Dice, ¿de qué me vale a mí como docente darme cuenta a partir de un diagnóstico que una estudiante o un estudiante tiene dificultades en la resolución de un logaritmo? ¿No sería mejor que me preocupara más en indagar lo que puede llegar a dominar que en lo que no domino? Entonces, muy interesante pregunta, ¿verdad? Porque en la práctica, imagínense ustedes hacen un examen de lógica, por ejemplo, ¿verdad? Y resulta de que tuvieron una calificación regular, digamos un 6, fallaron algunas preguntas. Entonces a ese catedrático le es útil conocer los errores que cometieron ustedes en ese parcial. ¿Qué piensan? Sí, correcto, ¿verdad? Le es útil. Porque este conocimiento, entonces, como dice aquí la reflexión, ¿verdad? No es tanto solo conocer qué es lo que no puede hacer el estudiante, sino que más que todo, entonces, qué respuesta pedagógica se le va a dar a este grupo para que lo puedan hacer, ¿verdad? Normalmente, bueno, ustedes están a un nivel de mayor responsabilidad, pero por ejemplo en un nivel más bajo, ¿verdad? De tercer ciclo o inclusive de bachillerato, ¿verdad? Se observan un poco más de, ¿cómo le pudiéramos llamar? Poco interés, ¿verdad? A veces en algunos estudiantes. Entonces, como dice el documento más adelante, ¿verdad? No basta con solo enseñarle y corregir el error porque se equivocó, sino que el docente propone otras actividades para que pueda llegar a alcanzar esta capacidad o habilidad deseada, ¿verdad? Como dice Marnie, se debe retroalimentar el tema. Y con esa expresión, ¿verdad? Retroalimentar el tema implica, ¿verdad? Que el docente se lleva la tarea, ¿verdad? De diseñar una actividad, una propuesta, un tema, unas actividades para poder solventar estos errores. Dayana nos comenta que es más útil saber que lo que falla porque se les puede tratar de ayudar. Muy bien. Entonces el error sería, ¿verdad? Que el profesor o el docente conozca solamente los errores cometidos en una evaluación y ahí se quede, ¿verdad? Que sería lo más tradicional y lo más cómodo decir. Pero como dice aquí la reflexión, ¿verdad? Sería mucho más importante preocuparse por indagar en cómo puede llegar a dominar esto el estudiante, ¿verdad? ¿Será que lo puede hacer a través de aprendizaje grupal? ¿Lo puede hacer a través de tutorías, ¿verdad? Quizás personalizadas que pueda tener el estudiante? ¿O qué otra estrategia necesita este alumno para dominar esos errores? Muy bonita la reflexión, me llamó la atención porque es algo que usualmente se puede pasar por alto. Pero, ¿verdad? Como buen profesor de matemática que queremos de ser, pensar, ¿verdad? No solo en aquellos estudiantes que nos van a sacar 9 o 10, sino más que todo en aquel grupo, ¿verdad? Que va a tener dificultades para aprender la asignatura. Entonces, llegado a este momento, ¿verdad? Nos interesa ya empezar a ver cómo los teóricos han definido este tipo de aprendizaje. Por ejemplo, Feinstein, ¿verdad? Que se define aquí en la página 175, él dice que es un proceso interaccional entre el organismo humano que se está desarrollando y un adulto, con experiencia e intención, quien interponiéndose entre el estudiante y las fuentes externas de estimulación, le media el mundo, sirviendo de marco seleccionado, enfocando y realimentando las experiencias ambientales y hábitos de aprendizaje. Esta es una definición que se presenta del aprendizaje mediado o mediatizado. Entonces, como pueden ver, es de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entre un joven, un adolescente, estudiante, ¿verdad? Y un adulto. ¿Qué caracteriza? Que hay una intención, como aquí lo comenta, ¿verdad? Y que este adulto o esta persona mayor va a utilizar algunas
herramientas, podríamos decirle, o estrategias, ¿verdad? Para poderlo acercar a ese mundo del saber. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje guiado, no solamente este adulto, ¿verdad?, que está llevando este proceso tiene que ver en esa parte, ¿verdad?, sino que, como dice el documento, los padres, docentes y pares que rodean al adolescente son mediadores fundamentales para crear zonas de desarrollo próximo por medio de su interacción educativa. Hablando en esta lámina, no sé si alguien de los que nos acompaña tiene alguna experiencia con algún hermano, hijo o alguien con quien ustedes hayan estudiado y les haya servido, que nos quiera compartirlo. Buenos días. Buenos días. En mi caso tengo un adolescente de 16 años Sí. y he estudiado con él desde niño. He sido quien le ha enseñado matemáticas, inglés, pero sí es importante el que uno esté ahí presente y también es importante que se rodee de buenos amigos. Los amigos influyen demasiado en el que ellos se interesan en querer estudiar o querer tomar un buen camino. Hoy que es scout está con un grupo excelente de muchachos y ha influido más eso Sí. que todo. Yo he querido intentar que él sea de los mejores. Ya a esta edad pues ya entrando su rumbo, pero que está mucho más puntualizado en que quisiera. Sí. Pero los papás influyen muchísimo. No como papá tiene que ser muy alerta en quiénes son sus hijos. Sí. Quizás influyen mucho los papás y obviamente un buen consejo. Sí. Obviamente duda termina que le gusta no hacer, pero realmente es un trabajo en equipo. Ese sería mi Su comentario. comentario. Bueno, muchas gracias. Para los que no la conocen, es María de San Salvador, ¿verdad? María Eugenia. Bueno, muchas gracias, María. Entonces ahí pueden ver ustedes en la práctica, ¿verdad?, que sí es realmente lo que ocurre, ¿verdad?, y lo que tiene que ver. Cuando tenemos mucha suerte, le voy a llamar así, ¿verdad?, nos tocan grupos donde el grupo dominante son los buenos estudiantes. Y entonces los demás obligatoriamente tienen que aprender porque el grupo es bueno y estudian. Pero el reto más grande es cuando tenemos un grupo donde los estudiantes, pudiéramos decir que los líderes son los que no quieren estudiar o tienen problemas de aprendizaje. Esos grupos son los más retantes para poderlo hacer. Como comentaba la compañera, ¿verdad? Tiene mucho que ver, ¿verdad?, la influencia que tienen sus compañeros. Entonces, por eso, cuando hablamos de aprendizaje guiado, no estamos hablando de que solamente está en manos del docente, ¿va?, sino que hay otros también que van a ejercer influencia en el caso de ellos. Y hoy en día es bastante común, ¿verdad?, que los padres de familia a veces defiendan las posturas de sus hijos específicamente, ¿va?, y no tanto la del docente, ¿va? Por ahí vi una imagen donde dice, hace años los padres le reclamaban al hijo que porque llevaba malas notas, ¿verdad? Ahora prácticamente los padres le reclaman al docente, ¿verdad?, que por qué su hijo lleva malas calificaciones, ¿verdad? Bueno, puede ser un poco exagerado, no digo que siempre sea así, pero eso nos da una idea de cómo ha ido cambiando el proceso de aprendizaje, ¿verdad?, y de enseñanza. Y hoy en día, entonces, como dice la lámina, ¿verdad?, padres y docentes deben de asegurarse de rodear a este adolescente, ¿verdad?, para que puedan haber influencias buenas, ¿verdad? Y algo muy bonito que dice es, ¿verdad?, que para crear esas zonas de desarrollo próximo. El tercer documento del que les hablo hace una explicación muy bonita de este zona de desarrollo próximo, porque nos invita a pensar no en lo que puede el estudiante ahora, sino en lo que lo podemos llevar,
a que él continúe aprendiendo. Por ejemplo, por decirles algo, imagínense que un problema de álgebra no lo podamos resolver, pero con la ayuda de un compañero y una explicación, sí lo podamos llegar a hacer. Entonces, esa es nuestra zona de desarrollo próximo. Podemos llegar a ese nivel, porque si lo hacemos con la ayuda del profesor, del compañero o de otra persona, quiere decir que está uno en esa zona, ¿verdad? Entonces eso es lo que cuesta a veces con los estudiantes, porque a veces ellos desarrollan esas actitudes y piensan que no pueden llegar a aprender. Y en cambio estas teorías de Vygotsky nos ayudan a aprender hacia dónde se puede llevar a este estudiante. Bueno, no sé si hay otro comentario, nos lo escriben ahí, por favor. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros estas estrategias para poder llegar al estudiante a ese nivel, ¿verdad? En relación con los procesos de interacción, este autor Siegel habla sobre las estrategias de distanciamiento que utilizan padres y maestros y cómo influyen estas en el desarrollo mental del adolescente, ¿verdad? Esto se refiere a que los comportamientos que estimulan al niño a trascender el mundo y empezar a desarrollar habilidades representacionales. Por ejemplo, es bien común, ¿verdad?, de que los padres utilicen incentivos para fortalecer una conducta buena, pero utilizan castigos para poder ir eliminando una conducta negativa. Entonces a esto se le llama estrategias de distanciamiento. En educación también podemos utilizarla. En algunas ocasiones hay estudiantes, como vamos a ver más adelante en la unidad 5, ¿verdad? La motivación. Hay estudiantes que necesitan un elogio de parte de su guía, de su coordinador, de su maestro. Y esa es la gasolina que los mueve para que ellos estudien. Quizás otros, ¿verdad?, quieran encajar en un grupo y demostrarle a los demás que quieran aprender. Esa es su fuente de motivación. Y otros quizás tengan la motivación de que quieran aprender. Esa es todo. Entonces, ese tipo de motivación debe de ser detectado de parte del docente, ¿va?, para que puedan asignarse las estrategias de distanciamiento adecuadas en cada uno de estos casos. Igualmente los padres, ¿verdad?, deben conocer a sus hijos qué tipo de motivación es la que ellos tienen para el aprendizaje. Y hablando con respecto a esta actividad, ¿verdad?, dice que estos autores han comprobado que las estrategias más efectivas son aquellas que, ajustándose a la capacidad de comprensión de los adolescentes, van incrementando la exigencia simbólica. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque podría parecer, ¿verdad?, de que en algunos casos no quisiéramos exigirle mucho más a los estudiantes, pero los estudios confirman, ¿verdad?, que ese trabajo docente, ¿verdad?, de poderles hacer el camino o el andamiaje, como le ha llamado este documento, ¿verdad?, es lo que promueve de que ellos sigan creciendo académicamente. Y en el hogar también los padres pueden contribuir, ¿verdad?, a este desarrollo cognitivo del alumno si siempre se va empezando con una exigencia. Algunos maestros tienen un detalle muy de acuerdo a esta teoría, ¿verdad? Al iniciar el año, ¿verdad?, empieza su exigencia, ¿verdad? Y conforme va desarrollándose el transcurso del año lectivo, entonces van incrementando la exigencia, ¿verdad? Mejores trabajos, mejores presentaciones, mejores notas. Entonces ese crecimiento, ¿verdad?, gradual y ascendente, va de acuerdo a estos estudios que van presentando los teóricos. Bueno, de nuevo, en la página 176, creo yo, se nos presenta esta reflexión de nuevo, ¿verdad?, que contiene este documento. Dice, el término ajuste de la ayuda pedagógica quiere decir que todos y todas aprendemos a ritmos diferentes. Eso todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces les damos a los y las estudiantes los mismos contenidos y problemas a resolver, y por qué los evaluamos igual? ¿Qué les parece esta reflexión? ¿Qué opinan al respecto?
Bueno, alguien nos escribe, como ustedes pueden observar en la lámina, ¿verdad? El docente está desarrollando su clase de matemática, de combinatoria quizás, por cierto, pero de esos 6 estudiantes o de ese grupo que nosotros podamos observar, cuántos estilos y diferentes ritmos de aprendizaje hay, ¿verdad? Y sin embargo, la escuela tradicional es lo que hace, ¿verdad? Presentar la misma clase, los mismos ejercicios para todos, y entonces los evaluamos igual, dice al final, ¿verdad? Entonces ahí hay una muy buena reflexión, ¿verdad? De cómo entonces influye esto en el sistema educativo. Quizás como profesores salgamos a nuestra defensa, ¿verdad? Y digamos, bueno, pero es que yo tengo que desarrollar este programa o tengo que dar la clase, ¿verdad? No puedo dar 30 clases diferentes, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Quizás sería un poco difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo va a hacer el ajuste? ¿Cómo va a mediatizar el aprendizaje de este docente para que pueda llevar a todos los ritmos y estilos de aprendizaje? Por eso entonces aquí se habla, ¿verdad? De hacer ese caminito, ¿verdad? Por donde va a pasar el estudiante, ¿verdad? Ese andamiaje pedagógico para que entonces todos puedan sentir, ¿verdad? Que ese camino es recorrible, ¿verdad? Para todos. Bueno, aquí en el documento, ¿verdad? Estamos hablando de que también podemos a veces menospreciar la capacidad de una persona simplemente porque no pudo resolver un problema matemático, ¿va? Que aunque era fácil para resolver, y esa creencia vuelve a esa persona una fantasía autocumplidora, ¿verdad? Entonces, tanto docentes como padres son mediadores fundamentales, ¿verdad? Para crear esta zona de aprendizaje y de zona de desarrollo próximo. Nos comenta Víctor, si no me equivoco, que el sistema educativo es así. Y otra es que nos quedamos con las buenas ideas y no se nos ponen en práctica, ¿verdad? Correcto. Entonces, Víctor, quizás como futuros docentes podemos pensar, ¿verdad? Bueno, ¿y yo qué voy a hacer, ¿verdad? Cuando tenga este grupo de estudiantes y vea que algunos no lo puedan lograr, ¿verdad? Quizás lo más fácil es llegar a pensar, ¿verdad? Bueno, ahí está la clase, ¿verdad? Los que aprendan, bueno, y los que no, pues, no sé, ¿verdad? Ya no está en mis manos. Sin embargo, ¿verdad? En este caso, esta teoría nos invita a pensar a nosotros entonces en qué respuesta educativa es la que tiene que dar el docente para poder lograr, ¿verdad? Algunos libros de texto ya vienen con un enfoque, ¿verdad? De esta diversidad, ¿verdad? De estilos de aprendizaje, de escuela inclusiva se le ha llamado en estos tiempos. Quizás proponen ejercicios, traen un reto para aquellos estudiantes, ¿verdad? Que puedan llegar a ese nivel, pero lo demás son aprendizajes mínimos los que tienen. Esos enfoques ya van llegando a nuestro país, ¿verdad? Y se va viendo esa necesidad de presentar un ritmo diferente a los estudiantes, ¿verdad? Bueno, Zulma nos comenta que como docente nuestro objetivo no solo debe ser desarrollar los temas, sino que los estudiantes entiendan y que puedan luego desarrollar los ejercicios que les proporcione. Ese debe ser el objetivo. Muy bien, muy buen comentario, Zulma. Entonces, el problema va a ser con los grupos grandes, ¿verdad? Pero ya con un alumnado de 40 lo es difícil, dice Patti. Y es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Que ahí es donde ya se vuelve un poco difícil el trabajo, ¿verdad? Y haciendo la crítica, ¿verdad? Es donde nuestro sistema educativo tiene a veces las fallas, porque por un lado en algunas escuelas quizás tengan grupos bien pequeños de estudiantes, pero otros grupos entonces quizás sean grandes. Debería de haber aunque hay una normativa, ¿verdad?, que regula el número de estudiantes por sección, pero en la práctica realmente no se trabaja de esa manera. Muy bien. No sé ustedes aquí si les ha tocado en la universidad, aquí en línea, ¿verdad? Pero hay grupos pequeños y en otros casos son grupos grandes, ¿verdad? Eh, bueno, de hecho el grupo
El grupo de Santa Tecla es pequeño, son 3, los de Zacatecoluca son 7 y los de San Salvador son 13. Entonces quiere decir que ahí están bien, ustedes lo pueden aprender. Pero en este caso pensamos más que todo a la hora de poder llegar, ¿verdad? ¿Cómo nos va a ir en este término del ajuste de las clases que nosotros podamos hacer? Brunner nos hizo importantes aportes para lograr esta teoría del aprendizaje por descubrimiento, ¿verdad? Y él fue quien introduce este concepto de andamiaje asociado a la noción de desarrollo próximo, donde dice que el adulto sostiene y andamia los esfuerzos y logros del adolescente, ¿verdad? Es como imagínense que pasemos un puente de hamaca, ¿verdad? Si no tiene el apoyabrazo, ¿verdad? Entonces sería un poco difícil caminar por este. Entonces o vamos subiendo unas gradas lisas, ¿verdad? En la piscina, por ejemplo, tienen donde apoyarse para caminar, ¿verdad? A eso entonces le llamamos un andamiaje, ¿verdad? Perdón. A la asistencia que necesitamos para poder lograr ese aprendizaje, ¿verdad? Y Brunner comenta de que si las dificultades son mayores, ¿verdad? Entonces se va a requerir mayor actividad, ¿verdad? Para que los alumnos puedan llegar a tener esta autonomía, ¿verdad? Respetando cada ritmo de aprendizaje que pueda llegar a tener cada uno de ellos. Entonces, un detalle bien importante que menciona ahí el documento, ¿verdad? Y de los aportes que nos hace Brunner, él dice, ¿verdad?, de que este aprendizaje por descubrimiento, fue la teoría de él, ¿verdad?, es posible, sin importar el estilo y el ritmo de aprendizaje que tengan los estudiantes, pero va a requerir, ¿verdad?, que se pueda proporcionar esa ayuda auxiliar a los estudiantes, a la cual le llama a él andamiaje, ¿verdad? Sean estos alumnos tutores, libros de texto, tiempo adicional que provee el docente o el estilo gradual y ascendente de las clases que el docente pueda intervenir, ¿verdad? También Brunner habla acerca de cómo las intervenciones del adulto van a estar en relación con las capacidades que el adolescente pueda tener, ¿verdad? Aunque yo asumo que no era matemático Brunner, ¿verdad? Pero él habla acerca de la proporcionalidad inversa. Y entonces, ¿cómo es esto, verdad? Bueno, las intervenciones del adulto van a ser en proporción inversa a las capacidades del adolescente, porque si éste tiene, digamos, un estilo de aprendizaje bastante rápido o aventajado, ¿verdad? Entonces bastará con una ayuda breve que pueda brindar el profesor o el padre de familia. Pero si tenemos un estudiante que tiene dificultades serias, entonces sus capacidades son pocas, digámoslo. La intervención del adulto va a ser mayor. Entonces a mayores capacidades, menor intervención, ¿verdad? Y con lo viceversa va a ser lo contrario. Quizás a la hora de estar con el docente podamos observar a aquel alumno aventajado de la sección, ¿verdad? A los que bastarían algunos breves tips, ¿verdad? Para que él pueda desarrollar un ejercicio o algo que le hemos propuesto en una evaluación. Y entonces, no toda interacción produce desarrollo, ¿verdad? Para ser eficaz debe situarse en la zona de desarrollo próximo del adolescente. Es decir, si nosotros observamos que por ejemplo, ante una explicación el estudiante no logra resolver un ejercicio, quiere decir que esa capacidad no está dentro de su zona de desarrollo próximo. Pero si nosotros ayudamos con un ejercicio a un estudiante, ¿va?, y notamos que éste entiende y ya lo puede lograr, esa habilidad o esa capacidad está dentro de su zona de desarrollo próximo. Entonces dice de que en su capacidad es importante la forma en que se plantea la tarea y cómo se crea el contexto de enseñanza-aprendizaje. De esta manera podemos lograr llegar realmente a tener verdadero éxito. Un error muy común, ¿verdad?, que se puede llegar a cometer en el caso de la matemática es de que propongamos actividades que sean muy extensas o estén fuera del alcance del estudiante. Lo que puede suceder es que otras personas van a terminar haciéndoles la tarea o en el peor de los casos no van a presentar la actividad. Entonces a la hora de diseñar una tarea hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, a qué tipo de
de zona de desarrollo próximo, queremos presentarle esta actividad. Bueno, una reflexión más. Usted se ha puesto a analizar que a pesar de que los contenidos del programa de matemáticas son constantes, no cambian durante un periodo largo. El hecho de que usted hubiera tenido otros compañeros u otro profesor habrían contribuido a hacer más ricos o menos ricos sus aprendizajes de lo que son en este momento. En otras palabras, ¿verdad? Lo que dice esta reflexión es que el currículo es estático, al menos durante cierto tiempo, ¿verdad? Todos nos enfrentamos a algunas actividades, pero los otros componentes sí podrían ser movibles, ¿verdad? Imagínense que los de San Salvador hubieran estudiado en Zacatecoluca o viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habrían sido sus aprendizajes? ¿Mejores, iguales o hubieran sido diferentes? Entonces ahí podemos, esta reflexión nos hace pensar, ¿verdad? De que sí tiene que ver el ambiente al que nos enfrentamos en lo que tiene que ver con educación. Bueno, así hemos analizado entonces algunas características del aprendizaje guiado y cómo entonces los adultos pueden contribuir a que pueda ocurrir esto, ¿verdad? Como les comentaba anteriormente, aunque para esta temática no hay una actividad propuesta, ¿verdad? Pero sí es bueno que nosotros vayamos conservando estos documentos para que podamos tenerlos frescos, ¿verdad? Y en una próxima actividad pues ya estemos listos para participar. Muy bien, llegado este momento, ahora vamos a discutir acerca del valor de los errores como fuentes de aprendizaje. Ustedes ya me hacían un comentario que habían revisado esta parte y entonces podemos discutir, ¿verdad?, del potencial, ¿verdad?, de esta materia prima que se pueda tener cuando vemos los errores como fuentes de aprendizaje. Entonces, ¿qué hace el docente con los errores que pueda encontrar cometidos por sus estudiantes? Dice la presentación que hablamos de un error cuando el alumno realiza una práctica, acción, argumentación que no es válida desde el punto de vista de la institución y matemática escolar, ¿verdad? Por ejemplo, es bastante común, ¿verdad?, en el caso de matemática, que si hacemos un proceso, ¿verdad?, algunos docentes dicen, un alumno se equivocó en un signo, entonces tiene malo todo el proceso, ¿verdad? Otros quizás no, ¿verdad?, digan, no, bueno, y logró hacer este planteamiento, ¿verdad?, y llegó hasta aquí. Entonces esa manera de utilizar el error como fuente de aprendizaje es lo que queremos en esta ocasión discutir, ¿verdad? Si entonces encontramos errores en el caso de los estudiantes, podemos pensar, ¿verdad?, en qué es lo que faltó para que este estudiante no cometiera ese error, ¿verdad? Es lo que dice la teoría. Entonces, este pensar puede proporcionar al docente, ¿verdad?, nuevos conocimientos y nuevas ideas para poder presentar una propuesta educativa, ¿verdad? Esta lámina que ustedes pueden observar nos explica un poco mejor, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer con esta construcción de conocimiento matemático. Usted como profesor quiere enseñar, por ejemplo, a factorizar a sus estudiantes. Entonces, queremos construir ese conocimiento matemático, pero nosotros vamos a encontrar que aparecen errores, ¿verdad? Entonces el trabajo del docente se traduce a organizar esas estrategias, ¿verdad? Aprendizaje grupal, resolución de problemas, no sé, ¿verdad? Otro. El objetivo es que nosotros queremos lograr aprendizaje de nueva calidad, ¿verdad? Sí, sin querer nos salió la propaganda política. Me disculpan. Víctor. Entonces, hablando de nuevas ideas que a ustedes les llamó la atención, queremos hablar de este aprendizaje significativo, ¿verdad? El documento habla de que algunos errores pueden ser, por ejemplo, de operación y otros pueden ser de concepto, ¿verdad? Lo importante es que en este proceso de enseñanza-aprendizaje el docente pueda despertar ¿cómo le llamamos?, estrategias diferentes para poder aprender, ¿verdad?, en base a estos errores. Por ejemplo, él les ponía el caso de la factorización, ¿verdad? Un alumno no aprende de la manera tradicional,
a factorizar un trinomio. Entonces, o lo hace de una manera incorrecta, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que el docente podría organizar sus estrategias y presentar una nueva idea en este tema de la factorización? ¿Sí? ¿Alguien nos quiere comentar? Bueno, Sí, Luis Ramírez. yo primeramente, antes de iniciar una clase o iniciar un tema en una unidad, primeramente yo presentaría son las definiciones de cada tema y subdefiniciones que se daría dentro de la clase. Ujú. Luego, durante la clase y enseñanza a los alumnos, yo ahí fuera haciendo preguntas dinámicas de las definiciones que anteriormente habíamos ya aprendido. Ujú. Esa sería una técnica que yo ocuparía para el desarrollo de la clase. Sí, muy bien, Luis, le agradezco su comentario. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? El documento nos invita a pensar en que el docente tiene que analizar, ¿verdad? Si se trata de un error de operación o de concepto. En la mayoría de ocasiones dice ahí el documento que se trata de errores que parecieran de operación, ¿verdad? Pero realmente son de concepto. Porque, por ejemplo, esa idea de convertir una suma en un producto, por fácil que parezca, ¿verdad? No lo es realmente para los estudiantes. No es así de fácil, ¿verdad? Nosotros quizás ya lo veamos de una manera diferente. Bueno, Zulma nos comenta de que una evaluación hecha a los estudiantes también se convierte en una evaluación para el docente, porque él evaluará los temas impartidos por él y los que los estudiantes han fallado. Y presenta una oportunidad para poder observar, ¿verdad?, cuáles son los indicadores menos logrados. Eh, María nos comenta que aprendió a factorizar memorizando los casos y haciendo diferentes ejercicios. Importante es no dejar que se acumule la información. Para evaluar cada caso se ha aprendido y no permitir que se evalúe todo de una sola vez, porque no se logra. Correcto, ¿verdad? Fíjense que comentarles que en mi tiempo, por ejemplo, se hacía con el álgebra de Baldor, ¿verdad? Los 10 casos y todos los casos especiales, al final salían como 39 casos de factoreo, ¿verdad? Y uno se los tenía que memorizar, aprender o guayabear, como decimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Pero se los tenía que aprender. Hoy no, ¿verdad? Es bien diferente, ¿verdad? Hablamos de formas de factoreo. De hecho, el nuevo programa contempla unos en noveno grado, otros en primer año y creo que han quedado unos hasta para segundo año de bachillerato según el nuevo programa. Bueno, pero la cosa es de que el docente tiene que organizar esas estrategias, ¿verdad? Luis nos decía presentar esas actividades que lo puedan lograr, ¿verdad? Y quizás un docente pueda decir, bueno, yo voy a presentar material lúdico, ¿verdad? Eso de los algeblocs y de las tablas de Dreyfus, ¿verdad? Presentan muy buenas oportunidades para que los estudiantes puedan mejorar no solo la operación, sino que el concepto. Entonces, cuando hablamos de nuevos conocimientos, nos referimos a eso, a estrategias que el docente debe presentar para mejorar un contenido.
bueno, en lo que esperan los comentarios que están escribiendo. Y aquí hemos puesto como ejemplo un caso, un caso bien específico del álgebra. Sin embargo, en otros casos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser de geometría o de estadística, ¿verdad? El error que cometan los estudiantes. Lo importante es no dejar desapercibido esa oportunidad, ¿verdad? Como dice el documento, se trata de que nosotros, ¿verdad? Como futuros docentes de matemática, veamos en los errores de los estudiantes como una oportunidad para poder convertirlo en una fuente de aprendizaje. Quizás los profesores tradicionales, ¿verdad? Que hoy estamos en la escuela, me voy a incluir. eh, bueno, si el estudiante falló, falló, ¿verdad? Y ahí quedó la nota, ¿verdad? En algunas ocasiones, muchos profesores dicen, tantos ceros salieron en mi examen, ¿verdad? Entonces, queremos trascender, ¿verdad? Y ver esos errores como una fuente de aprendizaje. Es lo que queremos estimular. Muy bien, como dice, no es la cantidad, ¿verdad? Sino que es la calidad del aprendizaje. Y abonado a esto se me ocurre también, ¿verdad? Inclusive el juego se puede ver como una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? En álgebra, por ejemplo, yo me recuerdo haber visto compañeros que utilizan un dominó o un tablero de factorización, ¿verdad? Y puede llegar a los estudiantes a comprender, ¿verdad? De factores a términos, esa diferencia, que no es fácil lograrlo. En conclusión, esta lámina nos ha motivado entonces a nosotros a ver, ¿verdad?, de que como futuros docentes de matemática debemos de aprender a ver. Los alumnos se van a equivocar, ¿verdad?, en una evaluación, en una actividad de matemática. Otros sí, otros quizás no. Pero lo importante es que nosotros veamos, ¿verdad? Si salieron todos bien, excelente. Si algunos salieron mal, esos errores utilizarlos para fomentar una nueva estrategia de aprendizaje. El documento contiene una descripción de bastantes errores que se pueden observar, ¿verdad? Quizás hoy en esta ocasión no los podamos discutir uno por uno, ¿verdad? Pero los invito, ¿verdad? Que ustedes lo puedan hacer en sus casas y revisar, ¿verdad? Realmente es una clasificación bastante amplia de los errores que se proponen y nosotros podamos reservarlo. Esta autora que ustedes pueden ver en pantalla dice que propone una nueva rumbo para analizar los errores que los estudiantes cometen en matemáticas, la italiana Raffaella Borazzi. Usar los errores como instrumentos para explorar el funcionamiento de la mente y aprovechar los errores como elementos fundamentales para el desarrollo de una disciplina, ¿verdad? Es lo que ella propone. En pocas palabras, ¿verdad? Es lo que ella quiere decir, es verdad, tratar de comprender cómo entonces han entendido este concepto los estudiantes y a partir de eso ya presentarles una respuesta educativa. ¿Verdad? Lo más fácil sería decir no aprendieron o no entendieron o son haraganes, por ejemplo, ¿verdad? Pero el docente, ¿verdad?, tiene que ver en ellos la oportunidad de poder observarlo. En resumen, se trata de superar el error, claro está, ¿verdad? Pero ese es un enfoque muy conductista, ¿verdad? Si queremos solamente que el estudiante supere ese error, porque quizás en una prueba puede ser ese, pero si cambiamos la prueba a una evaluación, entonces ahí puede ser diferente. Sin embargo, el constructivismo con respecto a los errores propone que sea una exploración de las potencialidades. Para ir concluyendo, ¿verdad? Contarles de que, por ejemplo, en la recién pasada PAES, a veces los ejercicios cambian, ¿verdad? Por ejemplo, les venían unas gráficas, ¿verdad? De cómo el volumen de un llenado de una botella describe una función, ¿verdad? Quizás es un enfoque que no es muy común que uno lo vea en la clase, ¿verdad? Pero los estudiantes ya no lo vieron como función. Entonces ahí podemos ver de que hay mucho conductismo en la escuela pública, ¿verdad? Porque vemos los ejercicios solo de esta manera. Entonces el documento nos invita a ver, ¿verdad? No tanto en superar el error, sino en explorar las potencialidades, ¿verdad?, que tienen los estudiantes para que si se enfrentan a una nueva situación, pues ellos lo puedan lograr, ¿verdad? Vaya, y ahí está en el documento esto que les invito yo a revisar, ¿verdad? Los errores,
ahí se ofrece una descripción, ¿verdad?, de cada uno de ellos y cómo muchos estudiantes cometen errores, ¿verdad?, de signo, de decodificar conceptos, etcétera. Bueno, entonces podemos observar que el documento nos invita a pensar con estos factores, ¿verdad? Errores que pueden cometer. Aquí pueden ver ustedes que hay una clasificación bastante amplia, ¿verdad? Que va desde trabajar con exponentes enteros y negativos, dice expresar una variable de una ecuación lineal en términos de otra. Bueno, errores muy comunes, ¿verdad? Este autor del que habla el documento, ¿verdad?, dice de que el error también está vinculado a los procesos de enseñanza y del aprendizaje, en tanto el entendimiento humano de alguna manera es causa directa de él. Y diversos investigadores han señalado que parte de las dificultades que presentan los alumnos son debidas a estrategias de enseñanza inadecuadas llevadas a cabo por parte de los profesores. Entonces esto nos da a nosotros la reflexión, ¿verdad?, de que podemos mejorar, ¿verdad?, estas estrategias que presentamos a los estudiantes para que podamos disminuir los errores que ellos puedan cometer, ¿verdad? Gran parte de las equivocaciones cometidas dice que tienen su origen en procesos de enseñanza de la matemática. Podríamos ir desde utilizar procesos muy complicados, ¿verdad?, o sin fundamento teórico, de proceso algoritmo, hasta tratamiento de problemas demasiado centrados en lo numérico, ¿verdad? Entonces, a la hora de enseñar una clase tiene que ocurrir esto, ¿verdad?, de graduar el conocimiento, la dificultad y también en la contextualización de los alumnos, ¿verdad?, para que pueda tener significado en ellos. Entonces debemos de pensar, ¿verdad?, como docentes en el tratamiento de los errores como una fuente de aprendizaje. El docente escoge las estrategias adecuadas, ¿verdad?, para poder corregir esto, ¿verdad? Quizás sea exponerlos a situaciones diferentes, claro está, ¿verdad? Hay que explicar primero en qué se equivocaron, ¿verdad?, y corregir los errores. Y también, ¿verdad?, los estudiantes activos pueden desempeñar un papel muy importante en ayudar a los demás a avanzar, ¿verdad?, hacia esos errores cometidos. Por lo tanto, en el caso de la enseñanza de la matemática, ¿verdad?, una de las estrategias que proponen los autores es percibir los errores, y algunos libros de texto he observado yo que lo hacen, ¿verdad?, presentar errores para que los estudiantes puedan detectar. En alguna ocasión salió así, en una PAES presentaba un proceso de trabajar con logaritmos y nos pedía que pudiéramos encontrar dónde se había hecho el desarrollo correcto, ¿verdad? Esto puede enseñarle a los estudiantes a detectar, ¿verdad?, los errores comunes de un determinado tema y presentar un proceso de superación, ¿verdad?, para que estos estudiantes más activos puedan ayudar a los demás a avanzarlos. Lo que se pretende es conocer la naturaleza de los errores, ¿verdad? El docente de matemática, si está enseñando a factorizar, entonces debe tener conciencia de qué errores son los que puede cometer el estudiante. Bueno, entonces hemos avanzado bastante en la información. Ustedes pueden notar de que está bastante interesante el tema, así que los invito a que puedan continuar con la lectura de estos materiales y podamos hacer en la